Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, buenas Doctor. noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Quiénes están? Ariel, Rafaela, Gabriel, Nelson, Mariluz, Cintia, Vivian, Marco Antonio. Muy buenas noches. Controlaremos rapidito la asistencia. Aliaga, ¿cómo está? Arauco, Ariel. Presente, doctor. Ok. Barrientos, Marco Antonio. Presente, doctor. ¿Cómo está, Marco Antonio? Buenas. Chuquimia, Calle, Mayra Alejandra. Chuquimia, Cintia. Presente, doctor. Ok. Chura, Ángela. Crespo, Hugo Hernán. Durán, Mariluz. Presente, doctor. Ok. Enríquez, Héctor. Flores, Nelson. Presente, doctor. Ok. Flores, Miguel. Mayrana, Vivian. Presente, doctor. Ok. Montesino, Rafaela. Presente, doctor. Ok. Panoso, Giovanna. Ramos, Juan, Ronald. Romero, Arteaga, Alan. Doctor, presente. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Robles, Andrea. Doctor, Robles está con un problemita del link y ya va a entrar, pero. Ya, ok. Alguien que no le llamé. Doctor, buenas noches. Ingresé tarde, doctor. Calle Avendaño. Calle, Mayra. Ok, Sí, doctor. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no, no hay nada. Ya, muy bien. A ver, muy rapidito. Sobre los exámenes, algunas consultas, comentarios. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Miguel Flores, doctor. Miguel Flores. Listo. Doctor, un favorcito, estaba con problemas para conectarme. ¿Me podría tomar en cuenta en la lista? Ok, listo. Gracias, qué amable. Ok. No, ¿por qué? Comentarios, preguntas sobre el examen. Han verificado sus notas. Ya están en el sistema. De forma general, yo les puedo hacer un balance. Ahí tenemos buenas notas. Tenemos también estudiantes que tienen que esforzarse en estas dos etapas que les faltan. Justamente son estudiantes que no asisten regularmente a clases. Tal vez ahí tienen la dificultad. Hay algunos que no me han presentado sus trabajos. Eso les reduce su puntuación.
Hay quienes tal vez en el examen se han equivocado. Yo he visto, siento que se han equivocado porque yo noto que en clases tienen muy buena participación, pero son cosas que a veces pasan. No siempre en la evaluación te da un panorama general y podemos decir tan certero de decir que un estudiante domina o no domina la materia. ¿Listo? Entonces, es una primera etapa. Tenemos dos etapas más. Tenemos 65 puntos en juego. Estamos hablando de más de la mitad, casi los 2/3 que faltan. Entonces, hagamos un esfuerzo, presenten sus trabajos. Vamos a tener ahora en esta segunda etapa un trabajo grupal. Ya no vamos a tener muchos trabajos individuales. Ese trabajo les va a servir mucho, no solamente por la nota, les va a ayudar a comprender mucho más también la materia y posiblemente que ese trabajo lo impulsemos tratando de llevar a un nivel de investigación. Veremos cómo nos va. Si lo hacemos, si los trabajos son excelentes, de la segunda etapa, prácticamente quienes lo hagan muy bien, podemos considerar la misma nota para la tercera etapa. ¿Listo? Entonces, vamos a darnos una jornada. La siguiente clase les voy a dar las instrucciones generales sobre el trabajo para el segundo parcial. ¿Listo? Entonces, como les decía, quienes tienen buenas notas, mantengamos ese ritmo. Quienes han tenido dificultad, esforcémonos. La materia no es complicada. Participando, asistiendo en clases, yo sé que se puede asimilar gran parte, luego vendrá una lectura que venga a refrescar y a reforzar lo que hemos aprendido en clases. ¿Listo? No se queden con la duda, siéntanse en toda la libertad de preguntarnos para volver a aclarar algunos conceptos que tal vez no estén claros al momento de impartir la materia. ¿Listo? ¿Alguien quiere participar, comentar? Nos daremos unos minutitos. Si gusta. ¿Nadie? Estamos todos. Ok, entonces. Ariel, ¿algo que quieres decir, Ariel? Alan. Rafaela. No, doctor. Bueno, de mi parte no tengo ningún comentario. Ok, bueno, muy bien. Entonces, avanzaremos. Un nuevo tema. Vamos a ver un tema central de la materia. Vamos a hablar y conocer más sobre los tratados internacionales. A lo largo de los temas que hemos ido viendo, ustedes tal vez se han percatado de diferentes denominaciones que hemos ido utilizando. Por un lado, tratados, convenios, convenciones, ¿no?
vamos a conocer cuáles son esas características. ¿Qué se refiere a un tratado internacional? La forma de clasificación y cómo se gesta toda esta etapa de trámite, podemos decir, de acuerdos que se van llevando a través de reuniones con otros estados para luego concluir ya en la etapa de redacción y suscripción del documento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un tratado? Empezaremos con una definición. Una de las principales normas, vamos a decir, del derecho internacional público es la Convención de Viena, que se suscribe en 1969. Esta Convención de Viena, en su contenido, va a desarrollar todo lo relacionado a cómo los estados van a llevar adelante este relacionamiento internacional, estos acuerdos. ¿Cómo se pueden suscribir estos tratados? ¿Cómo se formalizan esas voluntades? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son las etapas que tiene que tener para su tratamiento? Vamos a decir entonces que la Convención de Viena es ese documento madre, vamos a decir, ¿no? Uno de los principales que va a regular la suscripción de acuerdos o tratados internacionales. En su artículo 2 nos da una definición de qué es un tratado internacional. Y nos dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y está regido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. ¿No? Entonces, esta Convención de Viena nos va a enfatizar en que los acuerdos internacionales que tienen los estados que van a celebrar se deben formalizar por escrito. Esa formalización se va a denominar tratado internacional, que puede estar compuesto en un solo documento, en un solo instrumento, nos dice. O puede este instrumento tener otros anexos o conexos, como le denominan, ¿listo? Que se van a adicionar a este documento principal, ¿listo? Y puede tener una denominación cualquiera, que los estados convengan bautizar o denominar, ¿listo? Puede tener una denominación particular, pero lo importante es esa formalización por escrito. Entre los estados, acá tenemos un ejemplo, entre Bolivia y Argentina, o entre cualquier estado, entre la China y Guatemala, entre los estados va a existir relaciones, ¿listo? Van a tener ciertos acercamientos, ciertas conversaciones, como tal. Y a todo eso se le denomina relaciones. ¿Por qué? Porque van a existir intereses. Nosotros vamos a buscar tal vez algunos estados con quienes queremos suscribir algún documento, algún tratado, por motivación de alguna situación que se presente. ¿Listo? El tema de, por ejemplo, el tema de niñez, para viabilizar algunas adopciones internacionales. Podemos buscar algún otro estado o viceversa. Un estado, ya sea de Europa, de América, puede querer suscribir con nosotros justamente un acuerdo para impulsar y acordar temas de adopciones internacionales o temas de restitución internacionales de niños que han sido sustraídos de forma ilícita. ¿Listo?
para mejorar el tema de los controles aduaneros, por ejemplo. ¿Listo? Entre otros. Van a existir varios motivos para buscar tener estos acuerdos. Por eso se dice que las relaciones entre estados son inherentes, son propias. Un estado siempre va a estar en conversación con otro estado. ¿Listo? Se va a dar en algún momento esa conversación. Y de esa conversación se podrán gestar algunos acuerdos. Y para que no se quede en la verbalidad solamente, se debe formalizar a través de documentos. Por eso es que estos tratados van a expresar la voluntad de los estados que suscriben. Muy rápido vamos a ver 7 formas de clasificación que nos da la doctrina para entender y puntualizar algunos tipos de tratados. Primero, por el número de estados participantes. Ustedes ya con ese dato vamos a ir tal vez generando una idea. Por el número de estados que participan. Pueden ser 2, pueden ser infinito, un número máximo. Entonces, según este número de estados, vamos a tener 2 tipos de tratados. Los bilaterales y los multilaterales. Los bilaterales es sencillo. Son suscritos entre 2 estados, solamente entre 2. No puede existir un convenio bilateral suscrito entre 3 estados, ¿no? Por algo utilizamos el prefijo bi, que significa 2. Los tratados que ya se suscriben a partir de 3 o más estados, un número superior, se les denomina tratados multilaterales. Y estos tratados multilaterales a su vez se subclasifican en en tratados generales y restringidos. Ya los nombres de esas palabras o el significado nos va dando una idea. Tratados multilaterales generales. Se va a referir a temas amplios, universales, donde varios estados van a tener participación. Pueden llegar a ser parte de esos documentos, ¿no? Pero también puede existir tratados multilaterales restringidos, ¿listo? ¿Qué significará esto? Que van a limitar la participación solamente para ciertos estados. Algunos estados participarán, ¿listo? Entre estos, por ejemplo, vamos a decir, la Unión Europea es un estado, para suscribir o para constituir la Unión Europea se suscribe un tratado que va a estar firmado solamente por los países europeos, por los estados europeos. No podrán ser parte ni se podrán adherir a estados de África, Asia o de América, ¿no? Están restringidos solamente por la ubicación geográfica, en este caso, en su continente. Y así pueden ser los tratados de América, Norteamérica, África, Asia, Medio Oriente, qué sé yo, ¿no? Se van a ir restringiendo. ¿Listo? Entonces, los multilaterales se subclasifican en generales, que son amplios, restringidos, que van a limitar la participación de algunos estados. Segunda forma de clasificar, por su objeto, por lo que se busca conseguir en el tratado. Según esta clasificación, los tratados pueden ser tratados de paz, tratados culturales, tratados sociales, tratados económicos, tratados consulares, ¿listo? Se van a ir asociando según el objeto del tratado que se va a celebrar. ¿Listo? Entonces, esta
clasificación puede ir constantemente creciendo. ¿Por qué? Porque lo que va a primar es el objeto, la razón de ser del tratado. ¿Listo? Tercero, según el tipo de obligaciones creadas. Acá ya nos vamos a enfatizar justamente en aquellas tareas que tienen que asumir los estados, y de esas tareas nacen obligaciones. Según esta clasificación, vamos a diferenciar dos tipos: los tratados ley y los tratados contrato. ¿Listo? Esta clasificación con esos nombres ya nos va a ir definiendo. ¿Qué será una ley? ¿Qué será un contrato? ¿Qué características tiene una ley? ¿Y qué características tiene un contrato? ¿Listo? Son dos documentos jurídicos, pero diferentes por sus características. Los tratados ley, y se utiliza esa denominación ley, son los que van a establecer normas de aplicación general. Jurídicamente nos dice que van a estar en un nivel superior de las leyes internas. Ejemplo, acá van a estar varias convenciones internacionales. Una de ellas, la Convención de Viena, y otras convenciones. Tema de derechos humanos. Y ustedes acá fácilmente asociaremos con lo que nos dice la Constitución Política del Estado en el artículo 410 respecto al bloque de constitucionalidad. Nos dice que los tratados en materia de derechos humanos estarán hacia el mismo nivel de la Constitución Política del Estado. Entonces, cuando se suscribe este tipo de tratados, por su característica, van a tener una fuerza de ley en su aplicación. Son como mandatos que establecen para que los estados incorporen en su ordenamiento y que cumplan justamente con esos acuerdos. En el caso de los tratados contrato, ya vamos a ver esa característica. ¿Qué es un contrato? En un contrato se van a crear como un contrato de compra y venta, un contrato de arrendamiento, se generan obligaciones. ¿Listo? Y esas obligaciones van a gozar de exigibilidad de cumplimiento. Vamos a pedir que se cumpla. Entonces, estos tratados también en algún momento podrán tener una forma, una tipología de un contrato, donde estaríamos llegando a arribar ciertos acuerdos obligándonos entre estados a cumplir sobre esos puntos que van a estar establecidos en el tratado. ¿Listo? Entonces, según el tipo de obligaciones, tenemos dos modalidades: los tratados ley y los tratados contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿Verdad? Ok. Espero que esté todo claro. Seguimos viendo la clasificación por su grado de apertura. ¿Listo? Y ese grado de apertura va a estar relacionado a la participación que van a tener los estados. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrarnos con tres subcategorías: los tratados cerrados, los abiertos y los semiabiertos. Los cerrados, ya su nombre nos dice, ¿no? Van a ser restringidos solamente para que participen algunos estados. En la mayoría de los casos van a ser los estados originarios, los que han suscrito este documento. Y otro estado no va a poder adherirse, no se va a poder
sumar a esas decisiones adoptadas. ¿Listo? En caso de que se vea la necesidad de que un tercero más, o un cuarto, un quinto, participe de este tratado, se tendrá que nuevamente elaborar otro documento con la participación de estos otros estados más. ¿Listo? Por su carácter cerrado. Tenemos otro, que son los abiertos, que será lo contrario a los cerrados. Estos tratados abiertos van a permitir que otros estados se incorporen a el conjunto de disposiciones, a todas las cláusulas que van a estar establecidas en ese tratado. ¿Listo? Es libre. Lo único que tienen que hacer los estados es adherirse. ¿Listo? Aplicar la figura de la adhesión. Yo me adhiero a todas las disposiciones establecidas en tal tratado. Entonces, son abiertos. Y los semiabiertos son los que van a tener algo de cerrado y algo de abierto, ¿no? En una idea bien general. Van a permitir la inclusión de nuevos estados, pero estableciendo en su contenido cierto procedimiento y en algunos casos requisitos que deban cumplir para que se los admita y puedan adherirse otros estados. ¿Listo? Entonces, estos semiabiertos sí te permiten a que ingresen otros estados, pero en el contenido van a determinar requisitos y procedimientos que deben cumplir para que se adhieran a este tratado. Quinta clasificación, por la índole de los sujetos participantes. Acá ya estamos hablando de quiénes van a suscribir. Pueden ser estados, pueden ser organismos internacionales, los que están suscribiendo estos tratados internacionales. Entonces, por esta índole, como se dice, de los sujetos participantes, pueden ser tratados suscritos entre estados, tratados suscritos entre estados y organismos internacionales, pueden ser tratados suscritos entre organismos internacionales. Va a depender de los sujetos del derecho internacional que firmen y suscriban estos tratados. Sexto, por su duración, el tiempo que va a durar un tratado. Podemos tener tratados de duración indeterminada como tratados con una duración definida, establecida. ¿Listo? Dos formas, indefinidos o definidos, con un determinado tiempo. Finalmente, por su forma de conclusión, por cómo concluye un tratado. En este caso vamos a tener tratados solemnes, donde la voluntad del jefe de Estado debe perfeccionarse por un acto de ratificación de su órgano legislativo. En nuestro caso, lo que dice nuestra Constitución es que el Ejecutivo, el órgano ejecutivo que lidera la política exterior, es el que negociará la suscripción de ciertos tratados. Puede ser que el presidente y los ministros suscriban algunos acuerdos o tratados internacionales, pero también aplica a que ciertos tratados pasen a ser ratificados por el órgano legislativo, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Listo? Eso vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro contexto? Antes de entrar a terminología, dudas, preguntas, algo que necesitemos nuevamente explicar. Estamos bien. Doctor, Adelante, por favor. a ver, en la clasificación de tratados tenemos 3: cerrados, abiertos, semiabiertos, ¿verdad? Dentro de los cerrados, considero que podemos poner como ejemplo la Unión Europea, ¿ya?
Ahora, dentro de los semiabiertos, más que todo, hay una duda que tengo. Hablando del contexto latinoamericano, ¿hay algún tratado semiabierto en esta región? Ya. En el caso de la Unión Europea, podríamos decir que es, a ver, sí tiene ciertas características para decir que es un convenio cerrado, si entendemos que solamente va a ser para aquellos estados del continente europeo. ¿Listo? Podría interpretarse desde ese punto de vista, pero cuando se ha suscrito el Tratado de la Unión Europea, no lo han suscrito todos, ¿no? Han sido algunos primeros estados que han gestado la conformación de este organismo internacional y han dejado abierta la posibilidad para que los países que son europeos, porque también se entiende que hay en la etapa en estos últimos 10 años, 15 años, que se han ido separando territorios, hemos visto que han nacido nuevos estados. Entonces daba la posibilidad de que nuevos estados en Europa puedan adherirse a este organismo internacional, a la Unión Europea. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que son tratados, que es un tratado semiabierto, ¿listo? Restringido porque solamente va a permitir el ingreso de los estados europeos, pero que al momento de suscribir, no todos los países europeos lo han suscrito. Han dejado la posibilidad de que los estados europeos que así deseen adherirse a este organismo internacional, lo hagan. ¿Listo? Por eso podríamos considerarlo como semiabierto. Ahora, en el caso de nuestra región, a ver, podemos decir que cuando se estaba gestando la UNASUR, acá, en el continente sudamericano, la idea era que se puedan integrar todos los países sudamericanos, pero no todos en su momento estaban suscribiendo. Se estaba dando la posibilidad de que luego se puedan adherir otros estados. Entonces, ese podría ser un ejemplo, el de UNASUR. Después, semiabiertos. Podría darse también como un ejemplo el Mercosur. El Mercosur, si bien ha sido gestado por algunos estados acá en la parte sur de nuestro continente, pero luego se han ido adhiriendo otros estados, como el caso de nuestro país, ¿no? Hemos buscado lograr la participación o el reconocimiento pleno dentro de la Mercosur, ¿no? Entonces podríamos decir que es un tratado semiabierto, ¿ok? Doctor, perdone, ¿y algunos ejemplos de tratados indeterminados y definidos? Indeterminados y definidos. Ya, estamos viendo acá, ¿no? ¿Dónde estamos estos? Por su duración. A ver, existen tratados, cuando decimos que son indeterminados,
son aquellos que no están establecidos con un plazo de vigencia del tratado, por decirte, por 5 años, por 10 años o por 20 años. Ahí tenemos el caso de Mercosur, de la CAN, la OEA, ¿no? Son tratados suscritos por los estados donde no se establece un plazo específico de vigencia del tratado. En el caso de los que ya se define justamente por qué periodo de tiempo van a suscribir estos tratados, entonces a eso se les denomina ya tratados con un tiempo definido. Será para un determinado fin, para organizar y participar, podríamos decir, de una cumbre o de una feria internacional, en algunos casos, son tratados más específicos, más puntuales sobre algo concreto que quieren realizar los estados en un determinado tiempo. ¿Listo? Por eso es que le van a colocar un plazo establecido. Una vez que se cumple ese plazo, el tratado quedará sin efecto, ya habrá perdido su vigencia, o si disponen también los estados, en una de las cláusulas incorporarán una forma de ampliar la vigencia de estos tratados, dependiendo de su necesidad. ¿Ok? Doctor, ¿Sí? cuando estamos hablando de determinados, indeterminados, ahí justamente, como bien dice usted, es el tiempo, ¿verdad? Ujú. Mi pregunta es, ¿el Mercosur sigue en vigencia? Sí. Está vigente todavía el Mercosur. Gracias, doctor. Ok. Vamos a ver en el siguiente tema justamente el Mercosur con los otros organismos internacionales, las características que tiene. El que está en dudas es la UNASUR, ¿no? Es muy diferente. ¿Recuerdan el del UNASUR? ¿Han escuchado el del UNASUR? Es un tratado de los países, de todos los países que son